Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. And the word of the Lord says unto us tonight in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. We continue tonight with Can We Be Taught? Y continuamos en esta noche con Podemos ser enseñados. Y ya hemos acabado 4 puntos. Y la semana pasada hablamos, tocaste el hombre ciego. And we've already covered 4 points. And last week we talked about the blind man. And the week before that we talked about the disciples. Y la semana antes de esa, anterior, hablamos de los discípulos. Y luego después, yendo un poquito para atrás, aún hablamos tocante que es esencial para poder entrar al reino de los cielos. And we talked about it's essential to be able to get into the kingdom of heaven. And then we talked about the priest Ezra, of how he was taught in the ways of God. Y luego también hablamos tocante el sacerdote Ezra, cómo fue enseñado por el Señor. En esta noche queremos hablar tocante el punto que dice, fue visto en el eunuco etíope. And tonight I want to talk about where it was seen in the Ethiopian eunuch. And so if you go with me in your Bibles to the book of Acts chapter 8 verse 31. So si va conmigo en esta noche al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 31. Nunca se le olvide, hermano, traer la Biblia a la iglesia. Never forget to bring your Bible to church. I know we have all this technology, which is good. Yo sé que tenemos toda esta tecnología y es buena. But let me tell you one thing. The less we research the Bible, the less we know. Y lo menos que nosotros aún escudriñamos la Biblia, hermano, lo menos que vamos a entender. Y aún de cierto, podremos llegar al punto, hermano, de que ni sabemos dónde se encuentran los libros de la Biblia. That we can get to that point in our walk with Jesus Christ that we won't even know where to find the books of the Bible. And believe me, trust me, there are Christians that are there today. Y créame, hermano, y confíe que lo que le digo es cierto porque lo he oído con mis propios ojos, Es verdad. Que hay cristianos que no saben dónde se encuentran los libros de la Biblia, hermano. Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Not even the Old Testament or the New Testament. That in itself, let me tell you, is a teaching. Y ese en su propio es una enseñanza, hermano. So es importante que nosotros, dentro uno diga, yo puedo ser enseñado. And so it's important for us to declare that, you know what, I can be taught something. I can be taught not to be careless. Yo puedo ser enseñado que no sea descuidadoso. Descuidándonos de nuestro caminar con Cristo, tenemos mucho más que perder que ganar. And being careless in our walk with Jesus Christ means that we have more to lose than more to gain in our lives. But Acts chapter 8 verse 31, Hechos capítulo 8 versículo 31 dice, y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y sentase con él. And he said, how can I except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. Now this is a story of Philip. Philip had been ministering in Samaria. Esta es la historia. Felipe acaba de estar ministrando en Samaria. Y el Espíritu Santo lo guió a que fuera por este camino. And the Holy Ghost led him by this way. And then he was coming there was this chariot ahead of him, and the Holy Ghost told him to run and catch up with it. Y ahí va un caballo con jinete corriendo por delante de él, caminando, y el Espíritu Santo le dijo, ponte deprisa, córrele y alcánzalo. And he did. Y lo alcanzó. Y oyó que este eunuco iba leyendo, tocante en el Antiguo Testamento. And he heard this eunuch, he was reading out of the Old Testament. And the eunuch said, who is this man that they're talking about? Y dijo, ¿quién es este hombre de cual está hablando esta escritura? Y Felipe le dijo, yo te puedo enseñar si quieres. And Philip told him, I can teach you if you want me to. And he invited him to come into his chariot. Y lo invitó que subiera al carro en cual iba él. You see, it's important for us. And I know sometimes we say, I don't need to be learned. I can learn whenever I want to learn. Es importante para nosotros, hermano. Yo sé que muchas veces nosotros digamos, yo no necesito que nadie me enseñe, yo puedo aprender a mi propio paso. But in reality, do we really learn? Pero en realidad, verdaderamente aprendemos, hermano.
And then the things that we learned, do we apply them to our lives? Y las cosas que aprendemos las aplicamos en nuestra vida, hermano. How many times, take for example, okay? Let's use this as an example. ¿Y cuántas veces, hermano? Y debemos estar como por ejemplo nomás, okay? How many times have we been taught that forgiveness is very essential in our walk with Jesus Christ? ¿En cuántas ocasiones no se nos ha enseñado que el perdón es esencial en nuestro caminar con Jesucristo? Pues yo le digo que más de 10, más de 15 veces, yo creo. Maybe more than 10, more than 15 times. But okay, let me ask you this question. Ahora le hago una pregunta. And how many of us have learned from it? ¿Y cuántos de nosotros hemos aprendido de esto, hermano? How many of us have learned to forgive? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a perdonar lo que nos han ofendido? Those that have offended us. You see, some of us still struggle. Muchos de nosotros todavía luchamos, hermano, en el cuerpo de Jesucristo con perdonar, y muchas veces dijimos que no merecen perdón. Many of us struggle in the body of Jesus Christ that we need to forgive, and many of us say, why should I? Well, because Jesus taught us a very good lesson. Porque Cristo nos enseñó una buena enseñanza. Dijo, el que no, te lo voy a poner bien fácil, bien simple, okay? I'm put it real simple. El que no perdona no entra al cielo. He who doesn't forgive doesn't enter into the kingdom of heaven. It doesn't make any difference who we think we are. Y no tiene nada que ver con quién nosotros pensamos que somos. No tiene que ver nada tampoco que tantas buenas obras hayamos hecho al Señor. And it has nothing to do with how good we have been in the kingdom of God. It has a lot to do with how obedient we have been to the word of God. Tiene mucho que ver en la obediencia de uno a la palabra de Dios, hermano. Eso entonces Felipe se subió con este eunuco. So Philip got in that car with his eunuch and he taught him. And he told him who the scripture was talking about. Who it was referring to. Y le enseñó y le dijo de quién se refería la escritura. See, here you have a man, okay, that wanted to learn the word of God. Y aquí tenemos un hombre que quería aprender de la palabra de Dios. Y él quería saber, okay, yo quiero saber qué es lo que dice la palabra, que yo debo de conocer. And he wanted to know, what is the word saying that I need to know for my life? You see, because he was just coming from Jerusalem. Porque este hombre venía de Jerusalén, aún después de la celebración que tenían los judíos, hermano. He was coming back from Jerusalem, but in the celebration the Jews had just had there. And he was coming back and he was reading. In other words, he wasn't wasting his time. En otras palabras, no está gastando su tiempo. Estaba usando el tiempo apropiadamente, hermano. He was using the time appropriately. And so he allowed Philip, to teach him. Y él permitió que Felipe le enseñara tocante lo que decía la escritura, concerning the scriptures. We have to look at ourselves, and we have to ask ourselves this question. How often do I look into the Bible? Y nosotros tenemos que vernos a sí mismos, hermano, y hacernos esta misma pregunta. ¿Qué tan regularmente veo yo la Biblia, hermano? La abro para leerla. Do I open it to read it? Is it only when I'm in trouble? ¿Es nomás cuando me encuentro en problemas? Is it only when I'm happy? ¿O nomás cuando me siento contento? What about the times of affliction? ¿Qué de los tiempos de aflicción? Where is the Bible in our priorities? ¿Y qué es los tiempos de aflicción en la vida de uno, hermano? ¿Dónde se encuentra la Biblia en nuestra prioridad? ¿A mera abajo, a mera arriba, o hay por ahí? Is it on the bottom, is it on the top, or is it somewhere in between there? See, the end result that comes through teaching is obedience. Y el resultado fin de la enseñanza viene siendo obediencia, hermano. ¿Obediencia a quién? A la palabra de Dios. Obedience to what? Obedience to the word of God. Because you see, the end result through teaching will always produce obedience and a desire to fulfill the commandment of God. Porque de cierto, un resultado al fin viene siendo, por medio de la enseñanza, produciendo una obediencia y un deseo de cumplir los mandamientos de Dios en nuestra vida, hermano. Now I know that, sometimes we don't want nobody to tell us anything. Yo sé, en ocasiones no queremos que nadie nos diga nada, porque ya lo sabemos todo, because we already know it all. But in reality, what we think we know may be a little bit warped. Pero en realidad muchas veces lo que a lo mejor aprendemos puede estar un poquito desviado, hermano.
incorrecto sería la palabra. And so, you know, what happened during this teaching also was what Peter commanded the people that heard his message do in chapter 2 of the book of Acts. Y lo que aconteció después de esta enseñanza, hermano, es lo mismo que aconteció con Pedro después de que él predicó el mensaje que predicó en el libro de los Hechos capítulo 12, hermano, en el día de Pentecostés, on the day of Pentecost. You see, when Philip finished ministering to this guy, cuando Felipe dejó de terminó de enseñar la enseñanza a este eunuco, hermano, a este hombre, entonces él dijo, ¿qué me detiene para no ser bautizado? And he said, what holds me back from not being water baptized? You know, we teach that we need water baptism in our lives. Enseñamos también que necesitamos el bautismo de agua en nuestras vidas. But many people hold back and they don't. Pero muchos se detienen para atrás y no lo hacen. And some of us think that because we were baptized when we were little, that's good enough. Y muchos pensamos que porque fuimos bautizados cuando éramos bebitos, que eso es suficiente. Pues déjeme decirle, hermano, esto no fue nada más que una remojada, ¿ok? But let me tell you that all that was is just somebody got you wet and that's it. It has no significance in our lives as babies. No tenía ningún significante en nuestras vidas como bebés, hermano. You see, because the water baptism comes after repentance. El bautismo viene después del arrepentimiento, hermano. El bautismo, todo lo que está diciendo uno es de que uno quiere hacer lo mismo que hizo Cristo, hermano. Baptism, all it teaches us that we want to do the same things that Jesus Christ did. Jesus had no sin in his life. Cristo no tenía ningún pecado en su vida, but yet he went to the river Jordan to be baptized by John. Pero aún como quiera, llegó ahí al río Jordán, hermano, para ser bautizado por Juan el Bautista. And so he was water baptized. Él fue bautizado en agua. If they didn't sprinkle him with water, no le dan unas cuantas gotitas de agua. Baptism means you are submerged under the water. El bautismo significa que eres sometido debajo del agua, hermano. No que te echen una cubeta de agua o algo así. No, solamente que andan en el desierto, pues a lo mejor sería una cosa diferente, ¿verdad? Unless you're in the desert, maybe that might be a different thing. But in this situation, what the Bible teaches us is you have to be completely submerged. Pero en esta situación, como nos enseña la Biblia, tenemos que ser sumergidos, hermano. And so he got water baptized on that day. So él fue bautizado en ese día, hermano. All because he was taught the Word of God and he obeyed the Word of God. Y todo porque fue enseñado la palabra de Dios y obedeció la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí en este lugar, hermano, todavía no hemos sido bautizados en agua? How many of us in this place have not been water baptized? I know there's one at least, for sure. Yo sé que de cierto hay uno. Yo sé, porque yo sé, hermano. I know because I'm the one that does the water baptism. Porque yo soy el que hago el bautismo de agua. Okay, so I know. And my question is always, why? Why do Christians hold back? Y mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué se detienen los cristianos? ¿Por qué se detienen en no cumplir lo que Dios espera de uno, hermano? Why do we as Christians hold back on doing the things that God commands us to do? Why? Well, let me tell you, I'm speaking, and I'm not talking about my wife, but I'll use her as an example. She's not here anyway. So. Y no hablo mal de mi esposa, pero lo uso como ejemplo, al cabo que no está aquí como quiera esta noche, hermano. O solamente que esté escondida allá atrás, Unless she's hiding in one of those chairs. But anyway, when we got born again, okay, cuando nosotros nacimos de nuevo, and we had never heard about water baptism. Nunca habían oído el bautismo en agua. Until later months, the pastor brought a teaching on water baptism and, talking about we had to be water baptized. And hasta meses después el pastor trajo una predicación del bautismo y que iban a ser bautizados en agua. And when he said that, I signed up right away. Y cuando dijo eso, yo me firmé pronto, hermano. Yo no esperé, yo no es que déjame ver si es lo que quiero hacer o no quiero hacer, es verdad o no es verdad, correcto o no correcto. I didn't wait to see, let me think about this, let me pray about this, or let me see if it's right, is it wrong, what, I just signed up. He said, we're going to have it on this Sunday, and I said, okay. My wife, on the other hand, she said, I need to wait. And that I could never understand, okay. Y mi esposa en el otro lado dijo, yo me voy a esperar. Y eso no lo pude comprender yo, hermano. And I said, why do you have to wait? ¿Y por qué te tienes que esperar?
Well, because, I want to make sure it's the right thing, Yo te quiero asegurarme que es la cosa apropiada. Well, if you read the Bible, you know that it is the right thing to do. Y si leemos la Biblia, sabemos que es lo apropiado para nuestra vida, hermano. And so, she did get water baptized, at the same time. Y sí se bautizó en ese tiempo. But the question, that Christians, or the thing that Christians always say is, I'm not ready yet. Y el punto que los cristianos de esto es que tienen siempre, hermano, no estoy listo todavía. Bueno, como pastor, okay, de mi perspectiva. Now, as a pastor, from my perspective is either you're not born again or you're in the middle of the road. Y lo mío venía siendo, no eres nacido de nuevo o te encuentras en el medio del camino. No eres caliente y no eres frío. You're not hot, you're not cold, you're in the middle, or you're not a Christian. No eres caliente, no eres frío, estás en el medio, y del medio significa tibiez. And the middle road means that you're lukewarm. Or you're not born again. O no eres nacido, no. Because, you see, it's hard for some of us, okay, to understand why people hold back. Y para algunos de nosotros, ya como yo hoy, okay, es medio difícil comprender por qué los cristianos, que verdaderamente son cristianos, se detienen. Why? If you've been taught that is the right thing to do, si hemos sido enseñados que eso es lo apropiado que hacer, hermano, entonces ¿por qué nos detenemos? It's like, why do we hold back? If we've been taught that, I want to get to heaven, I want to be with Jesus all eternity. Y si hemos sido enseñados, yo quiero llegar al cielo y yo quiero pasar el resto de la eternidad con mi Cristo, entonces, ¿por qué no perdonamos? Then why don't we forgive? Or why do we keep doing the same things over and over again? ¿Por qué siempre hacemos lo mismo de vuelta y de vuelta y de vuelta, hermano? Is it because the word falls on the first three soils? ¿Será porque la palabra cae como semilla en los primeros tres tierras, hermano? Del sembrador, the one about the sower. And it now and then falls on the fourth one, which is the good one. Y cae cuando cae en la cuarta, ¿cuál es la buena? La que produce 30, 60, 90%. The one that produces a 30, a 60, a 90-fold return of fruit, de fruto al Señor. You see, why is a question that we have to answer, do I hold back? ¿Y por qué me detengo yo como cristiano? Es una cuestión que nosotros tenemos que darle respuesta, hermano. And so at the end, this eunuch was blessed. So al fin este hombre fue bendecido, hermano. I'm sorry, I can't really say eunuch in Spanish, okay? So, no puedo decirlo muy bien en español, pero era un hombre, okay? So he was a man, and that is for sure. Y eso es cierto. And so he was at the end, and he went home happy. Fue bendecido al fin y aún regresó a su hogar contento, hermano. ¿Qué le pasó a Felipe? What happened to Philip? Well, the Holy Ghost took him from one place and dumped him in another place. El Espíritu Santo lo tomó de un lugar donde estaba y fue y lo aventó en otro lugar, hermano. En otras palabras, le hizo una Star Trek, lo tomó de un lugar sin que nadie lo viera, sin tener que andar. He took him from one place, nobody saw him, without even having to walk, and he put him in another city far away. But he was taught. Pero este hombre fue enseñado. Now then, we have the secret to Paul's success, which is the next point. Now tenemos el secreto del éxito de Pablo, hermano. ¿Y qué es eso? And what was it? He was taught. You know that Paul had to be reconditioned? ¿Sabe usted que Pablo tuvo que ser recondicionado, hermano? Sí, Pablo estaba lleno de religiosidad. Paul was full of religion. And that's why he did what he did. Y por eso hizo lo que hizo, hermano. Por eso andaba matando a todos los cristianos, encarcelándolos, arrestándolos y matándolos. That's why he was arresting and jailing and killing all these Christians. Because he was full of religion. And what does religion do? Religion kills. ¿Y qué hace la religión? Mata, hermanos. Hello? And so he went around killing all the Christians.
that he could get his hands on. So él se la pasaba aún arrestando y matando a todos los cristianos que él podría alcanzar, que podría aún arrestar, hermano. But he was taught by God himself. But Dios le enseñó, hermano. Cristo le enseñó a Pablo. Jesus taught Paul. En el camino que iba para Damasco, ahí tuvo un encuentro, hermano. On his way to Damascus, he had an encounter. Just before he got there, he had an encounter with God Almighty. Antes de llegar a la ciudad, tuvo un encuentro tremendo con el Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe qué es lo bien importante de este encuentro que tuvo Pablo, hermano? But you know what is the most important thing about this encounter that Paul had with Christ? Is that it transformed his life. Transformó su vida. La palabra nos enseña por medio de la escritura, hermano. The word of God teaches us, and God shows us through his word that men and women can be transformed today. Que el hombre y la mujer puede ser transformado en este día. If he could do it with Paul, surely he can do it with us. Si lo pudo hacer con Pablo, de cierto lo puede hacer con nosotros. Y si nosotros no somos transformados, entonces tenemos un problema, hermano. And if we're not transformed, let me tell you, I'm sorry to tell you, but there's a problem that lies within us. And I can tell you what that lie is, or that problem. Y le puedo decir esa mentira o es el problema que está en uno, es que no confiamos en el Señor. We don't trust in God. And we don't let the Holy Ghost work in us. Y no dejamos el Espíritu Santo trabajar en uno, hermano. You see, because if we trust the Word of God, then we're going to obey the Word of God. Porque si confiamos en la palabra de Dios, vamos a dejar que la palabra de Dios trabaje en uno. And if we believe in the Holy Ghost, and we allow the Holy Ghost to work in us, then surely He will bring changes. Y si creemos en el Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu Santo trabaje en uno, de cierto va a traer cambios en nuestra vida, hermano. He will. But when I have never yet to understand, okay? And I say this with all the love, you know. You might want to think on it. Yo nunca he llegado a entender, hermano, decirlo con mucho amor. Como nosotros como cristianos, ¿verdad? We as Christians, we act today the same way we acted before we got born again. Actuamos en estos días, hermano, en esta vida que estamos viviendo, actuamos igualmente antes que Cristo nos salvara. Pero sí declaramos el nombre de Cristo. But we do declare the name of Jesus. And you know, that puzzles me. Eso me deja un poquito like, como un rompe de cabeza, hermano. ¿Por qué? Why? I mean, we're not talking about perfection, okay? No estamos hablando de perfección. Eso está muy lejos de nosotros. That's far from us. I'm talking about simple changes in our walk with Christ. Yo estoy hablando de esos cambios simples en nuestro caminar con Cristo, hermana. Well, what are those simple things? Being loving, amorosos. Being kind, bondadosos. Being forgiven, perdonando. You know, just being different. Siendo diferente, hermano. But I know many a times we want to say, well, you know, es que that's my life. That's always been my life. Yo sé que en ocasiones queremos decir, eso siempre ha sido mi vida. Bueno, hermano, te entiendo. I understand. But the Bible tells us that when we come to Jesus Christ, it teaches us that we are new creatures. Pero la Biblia nos dice, nos enseña, hermano, que cuando venimos a Cristo, entonces somos transformados en criaturas nuevas, hermano. La Biblia nos enseña también, hermano, que ya aún nos despojamos del hombre viejo. And the Bible tells us that when we go, cuando entramos a las aguas del bautismo, when we go into the waters of baptism, that we get rid of the old man. The old man is buried. El hombre viejo es aún sepultado ahí, hermano, en las aguas del bautismo. But
we as Christians cannot reflect a change in us. Pero cuando nosotros como cristianos, hermano, no podemos reflexionar un cambio en nuestra vida, hermano. Yo creo que necesitamos que nacer de nuevo. I think we need to be born again. I think we need to have that encounter with Christ. Yo creo que tenemos que tener ese encuentro con Cristo, hermano. Que necesitamos que ser transformados. That we need to be transformed. You see, Paul was a very intelligent man. Pablo era un hombre inteligente, hermano. Él había estudiado bajo uno de los maestros más sabios, hermano. He studied under one of the wisest teachers. And he was learned in the Word of God. Y fue enseñado en la palabra de Dios. Pero todo eso lo llevó a ser religioso. And all that took him to be a religious person. And he had a zeal for God. Y tenía este celo para las cosas de Dios, hermano. Pero estaba bien equivocado en lo que estaba haciendo. But he was dead wrong in the things that he was doing. You see, he had been taught that what he was doing was he was helping God. Y él fue enseñado, hermano, que lo que estaba haciendo, él pensaba que le estaba ayudando al Señor. Deshaciéndose de todos esos cristianos, getting rid of all those Christians. He thought for sure God is going to be pleased with me because I'm getting rid of them people. Y de cierto a lo mejor él pensó, llegó a pensar en su propio hermano, oh, Dios va a estar incontento conmigo porque, mira, estoy haciendo estos otros que andan acá predicando un Cristo. And I'm getting rid of all these people that are preaching a Christ. But he was wrong. Pero estaba mal. And when he had that encounter, y cuando él tuvo ese encuentro, hermano, I mean, you talk about basically a 3-day, 4-day change of life. Está hablando básicamente como unos 3, 4 días cambio de vida, hermano. Que oyó la voz. See, we can hear God speak to us through the Holy Ghost. Nosotros podemos ir a Dios a hablar, nosotros podemos ir al Espíritu Santo, hermano, si queremos, if we want to. And he heard a voice and he told him, why are you doing what you're doing, Paul? Yo vi una voz que le digo, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? No te duele el pie, estarle pegando a la pared. Doesn't your foot hurt from kicking on the wall? Y Pablo no dijo, o más bien dijo Pablo, hermano. You see, Paul didn't say, but better yet, Paul said, who is it, Lord? ¿Quién es el Señor? Somehow he recognized that voice. En una manera reconoció esa voz, hermano. Que no era voz de hombre o de cualquier. It wasn't just a man's voice or just any voice, but it was God's voice speaking to him. Era la voz del Señor hablándole a él, hermano. Y entonces, pues, se lo llevaron ciego, ¿verdad? A la ciudad de Damascus. So they took him blind over there to the city of Damascus. See, the other men didn't hear the voice, but they didn't see anybody. Los otros hombres que iban con él oyeron una voz, pero no vieron a nadie, hermano. Y él estuvo encerrado por 3 días sin comer. En otras palabras, la pasó ayunando, hermano. And he was in this room for 3 days. Basically, he spent 3 days fasting. You know, and God teaches us that what he commands us to do is the right thing to do. Y Dios nos enseña a nosotros que lo que nos manda que hagamos es lo correcto que tenemos que hacer. Porque el Señor le mandó a uno de los discípulos, le dijo, anda a ver allá a un hombre que se llama Pablo, anda a ponle en manos que vea una vez más. Because the Lord spoke to one of his disciples and said, I want you to go over there, Enos, and I want you to lay hands on Paul that he may receive his sight. And he's waiting for you, te está esperando. Pero ¿qué le dijo el discípulo? What did the disciple say? I ain't going over there alone. This guy is going around killing us Christians, you know. Le digo, no, señor, yo no voy a ir allá con él. Yo he oído como malas cosas de este hombre pescando los cristianos, los anda matando. Pero Dios nos enseña. But God teaches us. He says, he's my chosen vessel. Go. Ese es mi vaso escogido, anda. Ya lo que te mando. Go and do what I command you to do. And he obeyed.
Y obedeció, hermano. And he did exactly what he was supposed to do. Hizo exactamente lo que tenía que hacer y se cumplió lo que tenía que cumplirse. And whatever needed to be fulfilled was fulfilled. And from that day forward, de ese día en adelante, Paul was a changed man. Pablo fue un hombre transformado, hermano. Pero Dios tenía que trabajar con él todavía un poquito más. He was a changed man, but God needed to work with him a little bit more. You remember when you got born again? I do. ¿Tú te acuerdas cuando naciste de nuevo, hermano? Yo me acuerdo. God had to work in us. Dios tuvo que trabajar en nosotros. Y todavía está trabajando en nosotros. And He's still working in us. And He worked on us to transform us from where we were, who we were, to what He wanted us to be. Lo tuvo que trabajar con nosotros para transformar de quién éramos, de dónde estábamos, a lo que Él quiere que seamos hoy, hermano. And He worked in us. And He worked on Paul. And that's why I can tell you that unless we have an encounter with God, our lives many a times will not change drastically. Y por eso le digo que muchas veces si no tenemos un encuentro con la palabra de Dios, hermano, nuestras vidas normalmente no van a ser transformadas, hermano. No, vamos a tener ¿cómo le diría? Vamos a tener un conocimiento de la palabra. We're going to have some knowledge of the Word of God. We're going to know that Jesus is the way. Vamos a conocer que Cristo es el camino. Vamos a ver que tenemos que ser buenas personas. We know that we need to be good people. And many a time that's all we're going to know. Y muchas veces todo lo que vamos a saber. But when you have an encounter, then you look to fix yourself and say, what must I do? Pero cuando tenemos un encuentro, entonces uno va a alimentarse y buscar qué es lo que tengo que hacer yo. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer en mi vida, quitar de mi vida? What is it that God needs to do and take away from my life? You see, God will always take away that which is not good for us and give us something that's better. Porque Dios siempre quita aquello lo que no es bueno para nosotros, hermano. De buen provecho para nuestra vida, lo reemplaza con aquello que es de provecho para nuestra vida, hermano. Pero aún déjame decirle, si no dejamos que nos enseñe el Espíritu Santo, if we don't let the Holy Ghost teach us, it's never going to happen. Nunca va a acontecer, aunque si no dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe. We can have a desire to change, to be taught by God. Podemos tener un deseo, un anhelo de ser enseñados por la palabra de Dios y cambiar, pero hermano, hasta que no le pongamos pies a ese deseo, nada va a pasar. But until we can put little feet to that desire, nothing's going to be happening in our lives, because faith without works is completely dead. Porque la fe sin obra está completamente muerta, juntamente las obras sin la fe. And likewise, works without faith. And so we have the choice. And it always comes back to us. Cuando nosotros tenemos la decisión, hermano. Y siempre se viene para atrás por nosotros, porque Cristo ya hizo todo lo que iba a hacer por nosotros, hermano. Because Jesus already did all He's going to do for us. He already paid the price for us to be free. Él ya pagó el precio para que nosotros seamos libres. He gave us of the Holy Ghost. Nos dio el Espíritu Santo, hermano. Now, ¿cómo tratamos nosotros el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano? How do we treat the Holy Ghost in our lives? That's another question. Y esa es otra pregunta, hermano. You see, do we allow the Holy Ghost to teach us? Permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe, hermano. Or do we say things that we shouldn't say and grieve Him? O dijimos cosas que no debemos decir y aún contristamos el Espíritu Santo, hermano. Al punto que no puede trabajar en nuestra vida, to the point that He cannot work in our lives. You see, because when we are set gun-ho, that I'm going to do whatever I want to do, nobody's going to tell me different, then you just told the Holy Ghost, bye-bye. Porque cuando nosotros estamos finjados en que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, nadie me va a decir qué vida voy a vivir o qué lo voy a hacer yo, entonces más ya le quita el Espíritu Santo, vete.
yo no te necesito. Now that's a dangerous place to be also. Es un lugar peligroso donde uno se puede encontrar también, hermano. See, because God will teach us to the point when we say, I don't want you in my life anymore. Dios no puede enseñar a nosotros hasta el punto que uno llega a decir, hermano, yo no necesito que tú me enseñes, ya déjame en paz, leave me alone. And believe me, God will leave us alone. Y créame, Dios nos deja en paz. Pero aún el destino, hermano, ya lo sé antes también. But destiny has been sealed also. And so we can be taught and we can learn. Podemos ser enseñados y aprender, o podemos decir, pues yo voy a hacer lo que yo quiera hacer con mi vida. Or we can say, I'm going to do what I want to do with my life. But this great encounter that Paul had, you know, you can read chapter 9 of the book of Acts. Puedes leer el capítulo 9 del libro de los Hechos, pero ahorita no, ¿ok? Cuando llegue a la casa. But not right now when you get home. And read the things that happened to Paul. Y lee las cosas que le acontecieron a Pablo. But if you want to know a little bit more about Paul, then go back and read chapter 7, chapter 8. Pero si quieres dar un poquito más de Pablo, lee el capítulo 7 y el capítulo 8 también. So you can find out the life that Paul was living before he was taught by God. Para que se dé cuenta uno la vida que Pablo estaba viviendo antes de que Cristo le mostrara lo que era correcto, hermano. You see, the Bible tells that Paul went away for 2 or 3 years. La Biblia nos dice que Pablo se fue por 2 o 3 años, hermano. No dice a dónde, pero tuvo un encuentro. It doesn't say where, but he had an encounter. And that encounter, as he was taught, changed his life. Y ese encuentro que fue enseñado transformó su vida. How did it change his life? What do you mean? You know? ¿Cómo cambió su vida? ¿Qué significa eso? Well, let me tell you. He suffered, not exactly, but almost, the way Jesus did. Él sufrió no exactamente igual, pero a la manera que Cristo sufrió. Aún lo apedrearon, lo golpearon, lo menospreciaron, lo abandonaron, lo persiguieron, todo lo que te puedas imaginar. Aún sufrió hambres, sufrió peligros, pero nunca se quejó, porque fue enseñado aquello lo que le esperaba, hermano. You see, he suffered. He was persecuted. He was beaten. He was left dead. They threw him out. They stoned him. They thought they had killed him. He suffered hungers. He was in danger. He was in perils. Many things happened to Paul in his service to Christ, yet neither one of those times when these things happened to him did he ever complain or raise his fist at God and say, why? Because he was taught by the Word of God where his destiny lied. And when you know and you allow God to teach you, then you take everything with a grain of salt. Y cuando uno aprende, hermano, y deja que la palabra nos muestre, entonces toda esta cosa la toma con un grano de sal, hermano. In other words, you endure. En otras palabras, perseveramos, hermano. Porque al fin hay una recompensa que ni oro ni plata puede darnos, hermano. See, because at the end there's a price, a reward that it will supersede gold and silver that any man can try to give us. You see, in the verse 6 of chapter 9 of the book of Acts, versículo 6, capítulo 9 de los libros de los Hechos, hermanos, dice, y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Obedience always says that we can be taught. La obediencia siempre dice que podemos ser enseñados. You see, because in order to be taught, we have to be obedient to the voice of the word. Porque para poder ser enseñados, además tenemos que ser obedientes a la voz de la palabra de Dios, hermano.
Que si la palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer, entonces no nos podemos ayunar y orar y a ver si es verdad o no es verdad. When the Word of God commands us to do something, we don't take time to pray and to fast and to say, well, should this be true? Should this not be true in my life? You do it because you know that you already know. Lo hace uno porque ya sabe que ya lo conoce uno, lo que uno tiene que hacer, hermano. The Holy Ghost taught Paul. Y el Espíritu Santo le enseñó a Pablo, hermano. Y todo lo que le enseñó, todo lo cumplió, hermano. And all that was taught him, he fulfilled it. You see, because even though Paul was taught to be religious, aunque Pablo fue enseñado a ser religioso, God had a different plan for his life. Dios tenía un plan diferente para su vida. Pero el Señor lo dejó que hiciera lo que hizo, hermano. God let him do whatever he wanted to do in the beginning, en el principio. But once the Word of God got a hold of him, then the old Paul was gone for good. Pero cuando la palabra de Dios lo tomó a Pablo, hermano, el Pablo viejo se fue para siempre. Hasta los cristianos mismos le tenían miedo, porque ya habían oído de él. Esa era la gran reputación que tenía, hermano. The Christians were afraid of him even after his conversion, because he had that great reputation of he was a killer of Christians. But yet, they began to introduce him, and they began to hear him preach the word. Lo comenzaron a introducir entre los hermanos, y lo comenzaron a oír a predicar la palabra, hermano. Predicar la palabra con un fuego, con un fervor. Preach the word with that fire, with that fever in him. That Jesus is the answer, que Cristo era la respuesta, hermano. We think, y nosotros pensamos, hermano, ¿cuánto más nos falta? How much more do we have to go? Have we really ever had an encounter with the Word? Y de cierto, hemos tenido un encuentro con la palabra, hermano. Have we ever had that encounter that you know it has just touched your life and it changes you overnight? Nunca has tenido ese encuentro, hermano, que toca tu vida, que aún te transforma de la noche para el día. You know, the Word of God can take a heroin addict, okay? Touch him in that instance and change him overnight, that there is no withdrawals whatsoever. Si la palabra de Dios te puede tomar una persona que está adicta a la heroína, hermano, sin que tenga esas convulsiones, porque ya no va a tomar la droga, hermano, de la noche al día. ¿Tú crees que Dios no puede hacer lo mismo con nosotros? I'm not saying we're heroin addicts. You don't think God could do the same thing with us? And yo no estoy diciendo que estamos adictos a la droga, hermano. Yo estoy diciendo que si Dios puede con un caso difícil, desierto, hermano, ¿qué no puede hacer con nosotros? I'm saying if God can work with a difficult case, really, what can He not do with us? And I think it all goes back to being able to learn what God has to say. Yo creo que todo se va para atrás a estando dispuesto a aprender uno lo que Dios tiene que decir a nuestra vida, hermano. Estando dispuestos a buscar ese cambio en la vida de uno. And being willing to seek that change in our lives. Because unless we seek change in our lives, we can die a non-Christian for sure. Porque solamente que nosotros busquemos ese cambio en nuestra vida, hermano, podemos morir aún no siendo cristianos. Don't believe that lie. No crees esa mentira. Que porque un día se supone que hiciste una oración, que Cristo entra a mi vida, en el corazón y bla, bla, bla. Que ese fue el aseguro para siempre. Don't believe that lie that, just because one day we said, Jesus come to my heart, and we say all this, whatever we need to say, that now we're secure forever. Each one of us knows how we stand with Christ, okay? Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos en Cristo, hermano. And the reason I say what I just said right now, y la razón que le digo lo que le digo ahorita, is because I think that if there was a portal to hell, porque
Yo le digo, si hubiera una puerta al infierno, hermano, ahí miraríamos multitud de aquellos que decían que eran cristianos, pero nunca vivieron la vida de un cristianismo. That we would see many people that declared here on the face of the earth that they were Christians, but they never lived the Christian life. They never honored God with their lives. Nunca honraron al Señor con sus vidas. Siempre era lo mío, lo mío, lo mío. It was always my. I know sometimes it's hard to believe that God would send somebody to the other place for being unforgiven. Yo sé que sería medio difícil entender, hermano, que Dios enviaría a una persona al infierno, hermano, nomás por no perdonar. But you and I should know by now, should have already learned by now, pero yo ya debemos haber aprendido para hoy, que la palabra nos dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. That we have learned that God is the same yesterday, today, and forever. And so if Jesus said in Matthew chapter 6, he said, unless you forgive men their trespasses, neither will my heavenly Father forgive you yours. Cuando Cristo dijo en Mateo capítulo 6, dijo solamente que usted perdone a su prójimo, mi Padre tampoco te perdonará tus pecados. And so we know that if there is no forgiveness in our lives, then we know there is no entrance into the kingdom. Y sabemos si no hay perdón en nuestra vida, entonces no hay entrada al reino de los cielos. And if we don't repent of our sins, menos. Si ya no arrepentemos de nuestros pecados, pues we don't. Life is a learning lesson. La vida es un tiempo de aprender, hermano. And we can never get to the point where we learned it all. Y nunca llegamos al punto donde podamos decir, ya lo aprendí todo. Because every day that we live, every moment that we breathe, we're always learning something new. Porque cada día que vivimos y cada respiro que tomamos, estamos aprendiendo algo nuevo en nuestra vida, hermano. Y más cuando el Espíritu Santo nos está hablando. And more so when the Holy Ghost speaks to us. And you may say, well, I've never heard that voice. Well, sometimes it's not an audible voice. Y a uno podrá decir, pues yo nunca he oído la voz del Espíritu Santo, pues déjame decirle, muchas veces no es una voz que te va a hablar. Y es algo que te cae en tu corazón. Palabras que Dios envía a tu vida, que pasan por delante de ti. Many a times it's a word that God will drop in your heart, or there's words that you see flash before you. See, there's not one way that God will speak to us. There's different ways. No hay nomás una sola manera que Dios nos puede hablar, nos habla de diferentes maneras, pero más que todo, nos habla. But most of all, He'll speak to us through His Word. Father, we bless You and we thank You. And we are forever grateful to Your Word. And we thank You that everything that we know and everything that we have learned has come from You. And I pray that everything that we have learned, that we have been taught by Your Word, may it never cease to be put to practice in our lives. May we live by Your Word so that when we die by Your Word. And Father, it is our desire to learn. And it is our desire to be taught. Taught so that we can live that life that is pleasing to You. Taught so that as we have learned, we can be a good example to others in our walk with Jesus Christ. And now we thank You, my Father. And we bless You, Lord Jesus. And Holy Ghost, without You, I don't know what we would do. I don't know what would become of us without You, Holy Ghost. So we thank You that You are a part of our lives. We thank You that
You are our teacher. We thank you that you reveal all things unto us that have to be revealed. And we thank you also that not only are you a teacher and a revealer, but you are there to comfort us in the times of sorrow, in the times of hardship, in the times of despair. You're there to hold us up. You embrace us. You give us that peace that passes all understanding. And so we learn, Father. We learn what we can expect from you. But we also learned what you expect from us. And as your children tonight, Father, I pray that all that we have learned concerning your word may it always be put into practice in our lives. And when we failed you, I pray, forgive us and teach us to fulfill your word, and teach us not to fall into the enemy's trap. And we bless you for it. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen.